Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Muy buen día. Saludos y bendiciones para todos los que hoy están por acá en el canal de nuestra congregación, la Comunidad Cristiana Amor de Cristo. Un fuerte abrazo para todos los que están allí y un fuerte abrazo también para todos nuestros hermanos a lo largo y ancho de Venezuela, a lo largo y ancho de toda Sudamérica, Latinoamérica. Hoy por aquí, mis queridos hermanos, con un tema muy importante que tiene que ver con Israel, que tiene que ver con la iglesia y que tiene que ver con lo que es la nueva creación. Así que vamos a aclarar un poco todo este panorama profético y todo lo que tiene que ver con algunas cosas que tienen que ver con el fin de los tiempos y que están estrictamente ligadas a lo que es Israel, lo que es la iglesia y a lo que es una nueva creación en Yeshua el Mesías. Así que para esto vamos a empezar por Gálatas 6:15, así que busca Biblia, cuaderno y lápiz porque empezamos ya. Gálatas 6:15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces, para muchos creyentes, nosotros también en un tiempo estábamos así, veíamos a la nación, al Estado de Israel, como un reloj profético, como un acontecimiento profético en marcha cada vez que Israel estaba en algún tipo de conflicto con alguna otra nación. Uno siempre veía eso como una señal, como un lineamiento profético, pero esto es un error. Es un error porque lo primero que necesitamos distinguir aquí es la diferencia que hay entre el Estado de Israel y el Israel espiritual. Esto lo habla el apóstol Pablo claramente en el capítulo 6 de Gálatas. No todos los que descienden de Israel son israelitas, y también en Romanos capítulo 9, 10 y 11. Entonces, el Estado de Israel actual, fundado en mayo de 1948 con su primer ministro Benjamín Netanyahu, ese es el Estado de Israel. Pero el Israel espiritual son todos aquellos que hemos sido recibidos en el Mesías, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Mesías Yeshua. Y aquí tenemos una primera diferencia muy importante, porque es necesario ver cuál es el centro de la profecía divina, hacia dónde van avanzando todo el panorama profético mundial, y por qué y para qué el Padre dejó allí en las Escrituras, no solamente en el Antiguo Pacto, sino también en el Nuevo, muchas cosas que tienen que ver con el fin de los tiempos. Entonces, lo primero es que nosotros podamos hacer una distinción de lo que es el Estado de Israel y de lo que es el Israel espiritual. Esto es básico porque la escatología dispensacionalista, vamos a hablar de esto o más adelante o en otro video, es la que ha colocado a Israel, al Estado moderno de Israel, como el centro de la profecía de Dios, como el centro del plan divino, pero esto claramente es un error. Entonces, una cosa, primer punto que quiero conversar con ustedes por acá, es que una cosa es el pueblo de Israel como nación y otra es el Israel espiritual. Ya leíamos Gálatas 6:15, pero también tenemos por allí Romanos 9:6. Entonces, no entender esto nos puede llevar a una fe geopolítica, a una fe que esté fundamentada en hombres y en cosas de hombres, en vez de una fe bíblica, una fe que esté fundamentada en Yeshua. En muchas ocasiones, personas que me conocen y que saben pues de mi amor por la nación de Israel y todo esto, me preguntaban que si Dios estaba de acuerdo con todos estos sucesos y las muertes que se producían en las guerras y de las cuales a veces Israel formaba parte, a veces como víctima, a veces como victimario. Y yo debo confesarles que a veces yo no sabía qué responder, porque claramente las Escrituras muestran que la voluntad de Dios es que el impío se arrepienta. Vivo yo, Jehová el Señor, dice en el profeta Ezequiel, que no deseo la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta para que yo lo perdone, ¿no? Entonces, muchas veces no sabemos cómo dar respuesta a estas cosas porque nuestra fe es una fe geopolítica, es una fe que defiende a ultranza todo lo que pueda hacer cierta nación, en vez de ser una fe bíblica, una fe puesta
en Yeshua, entendiendo la fe como aquello que yo sé que soy en el Mesías, aquello que se me ha dado por gracia. La fe es el entendimiento de quién soy yo en Yeshua el Mesías. Entonces, cuando no hacemos distinción entre lo que es el Estado de Israel y el Israel espiritual, entonces nosotros tomamos posturas extremas, posturas que nos llevan a una fe geopolítica y que no tienen ningún tipo de basamento bíblico. Entonces, el error, como venimos conversando, es confundir la geografía, o sea, el Israel étnico, con la promesa, el Israel que desciende de Abraham. Esto lo hemos visto también a lo largo y ancho de las Escrituras, sobre todo Gálatas capítulo 6. Entonces, el problema con esto es que elevamos a una nación, el Israel étnico, sobre una persona, Yeshua, y interpretamos el viejo pacto desde aquello que ya se ha cumplido en el Mesías. Es decir, el propósito fundacional de Israel, ya lo vamos a ver más adelante, pero primero hay que distinguir quién es Israel. Cuando hablamos de Israel, ¿de qué estamos hablando? Entonces, para poder entender esto, necesitamos ver primero que el plan eterno de Dios no depende de una nación terrenal, sino que se cumple en un reino inconmovible, en una nueva humanidad en Cristo. Entonces, ¿cuál es el origen y cuál es el rol de Israel en todo esto? Necesitamos volver al origen. El origen no es la creación del Estado de Israel en 1948, sino que el origen de Israel está en las Escrituras. Génesis 32, 28 es cuando aparece por primera vez este nombre, y con Jacob en Peniel, se recuerda que está ahí luchando contra un ángel y hasta que no me bendigas no te suelto, y luchó Jacob allí con un ángel en Peniel y entonces fue transformado. Ahí es la primera vez que aparece el nombre Israel, porque Jacob fue transformado a Israel. Ahora, ¿qué significa Israel? El nombre Israel significa luchar, significa persistir, pero sobre todo Israel significa ser gobernado, uno que es gobernado por Dios. Entonces, pasar de Jacob a Israel, lo que ocurrió en Génesis 32, es más que un cambio de nombre, es una transformación espiritual. ¿Qué es ser Israel? Bueno, ser Israel es ser uno que es gobernado por Dios, es uno que se ha rendido por completo a la voluntad divina. En esencia, ser Israel es ser alguien que vive bajo el gobierno de Dios. Es decir, que yo puedo haber nacido en Jerusalén, puedo haber nacido el mismo día que nació el rey David, cuando yo nací, los ángeles cantaron en Israel y todo lo que tú quieras, pero eso no tiene ningún tipo de valor a menos de que el reino, menos de que Yeshua esté gobernando sobre mi corazón. Entonces, cuando hablamos de Israel, no nos estamos refiriendo al Israel étnico, al Estado moderno de Israel, sino que nos estamos refiriendo a uno que es gobernado por Dios. Por eso hablar allí en Génesis 32, 28, de ese paso de Jacob a Israel, estamos hablando que esto no es solamente un cambio de nombre, igual como le ocurrió a Yeshua con Pedro, de Simón a Pedro. Todo esto tiene una explicación, pero o con el apóstol Pablo, de Saulo de Tarso a Pablo. Todo esto tiene una connotación que está envuelta dentro de lo que es la transformación espiritual. No es solamente un cambio de nombre para quitarle uno que era más feo y poner un nombre que es más bonito, sino una verdadera transformación espiritual. Entonces, quiero que tengas esto en mente. Cada vez que hablamos de Israel, al menos del Israel bíblico, estamos hablando de uno que es gobernado por Dios, uno que está juntamente con Cristo crucificado, para que entonces, llevando en el cuerpo las marcas de la muerte de Yeshua, entonces también podamos disfrutar de su vida. Lo que el apóstol Pablo explica en Gálatas capítulo 2, versículo 20, ya no vivo yo,
más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, no en la fe mía, no en una fe geopolítica, no en una fe fundamentada en los hombres, sino que lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces ya no vivimos nosotros estamos juntamente crucificados con Cristo, y entonces ahora esa vida que portamos, que es la de Cristo, tiene que ser alimentada para que crezca y para que ese reino que ya está dentro de nosotros pueda expresarse fuera de nosotros. Por eso es que el propósito es el reino, no es la iglesia. La iglesia es un medio para alcanzar un fin, que es el reino. Entonces, con Israel Dios hizo varios pactos. Estos pactos muestran el propósito divino de un reino. Y esto es importante verlo porque a veces nos quedamos solamente con lo que es la iglesia y pensamos que la iglesia como cuerpo de Cristo, como asamblea, es el fin del propósito divino, pero realmente la asamblea es solamente una herramienta, un instrumento, un medio para alcanzar un fin, que es el reino, que es el gobierno del Mesías Yeshua sobre los corazones. Entonces con Israel Dios hizo varios pactos, los cuales muestran el propósito divino de un reino. El primer pacto es el pacto abrahámico, el cual encontramos en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. En este pacto, Yeshua es la simiente a través del cual todas las naciones serían bendecidas, es decir, serían gobernadas por Dios. En Isaías 9:6 se nos dice que un hijo ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y su nombre será Dios fuerte, admirable consejero, príncipe de paz. Ahora, ¿para qué se nos dio este hijo? Este hijo se nos dio para que nos gobierne, Recuérdense ustedes que el hombre, desde que Adán y Eva cayeron en el huerto, entra en una situación de desgobierno. Fueron destituidos de la gloria divina, y el hombre ha estado sujeto, ha estado como esclavo de sus propias concupiscencias, de una naturaleza que porta, que es la iniquidad, que es la naturaleza misma de Satanás. Y la respuesta, la solución de Dios a todo esto es darnos a su propio Hijo, para que el reino, que es su propia vida, venga sobre nosotros, nos gobierne, y nosotros podamos ser no solamente su cuerpo, sino que podamos ser su plena expresión aquí en la tierra. Entonces, cuando Dios hace este pacto con Abraham, lo que anuncia es que en Yeshua, que es la simiente, lo que también Pablo habla en Gálatas, serían gobernadas, serían bendecidas todas las naciones de la tierra. O sea, el Padre estaba diciendo que esa situación de desgobierno iba a ser resuelta por su propio Hijo. Después del pacto abrahámico, tenemos el pacto mosaico en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, en donde se habla que nosotros seríamos, si guardamos los mandamientos y los estatutos, seríamos para Dios su especial tesoro, un reino de sacerdotes y de gente santa. Entonces, con el pacto mosaico, la ley revela la iniquidad y el pecado del hombre, dejando claro la necesidad de un Salvador, de ese Hijo que nos gobernaría. Este pacto fue hecho exclusivamente con Israel, no fue hecho con las naciones gentiles, ni fue hecho con la iglesia, fue hecho exclusivamente con Israel. ¿Y por qué esto es así? Bueno, porque el propósito de la ley era llevarnos a la simiente. El apóstol Pablo dice que la ley ha sido un ayo para llevarnos a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley deja al descubierto la vieja naturaleza. El apóstol Pablo, por ejemplo, explica que él no sabría lo que es la codicia si no es por la ley, y donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pero una vez que la ley entra en escena, la ley lo que hace es que el hombre pueda ver su propia naturaleza pecaminosa, pueda contemplar, pueda hacerse consciente de su necesidad de un Salvador, de esa simiente anunciada con el pacto abrahámico. Y después del pacto abrahámico y el pacto mosaico,
El Padre introduce el pacto davídico en 2 de Samuel capítulo 7. El trono de David sería eterno en la persona de Cristo, quien reinaría no sobre una nación, sino sobre toda la creación. Ese Mesías que vendría, contrario a lo que pensaban los judíos en su tiempo, que reinaría sobre Israel desde Jerusalén, más bien es un rey que será rey y señor sobre toda la tierra, rey de reyes y señor de señores. Entonces, con cada uno de estos pactos, vemos que el Padre va avanzando en lo que es su propósito, que al final es el reino. Y después del pacto davídico, pues tenemos el pacto definitivo, el nuevo pacto en Yeshua, Jeremías 31:33, Lucas 22:20, y hay muchos otros textos que podríamos tocar al respecto. El nuevo pacto de lo que en esencia trata es de vidas transformadas por la vida Zoe, por la vida misma de Dios. Esto también nos aclara que Dios no cancela sus pactos, sino que ellos van dando cumplimiento progresivo hasta llevarnos a la plenitud en Yeshua. Es decir, el pacto abrámico dio paso al pacto mosaico. El pacto mosaico vino a ampliar lo que fue el pacto abrámico. El pacto davídico vino a ampliar lo que fue los dos pactos anteriores, hasta que viniera lo perfecto, el nuevo pacto. El pacto abrámico fue hecho con Abraham, el pacto davídico fue hecho el mosaico fue hecho con Moisés y el davídico con David. Pero todos estos hombres, por supuesto, con una naturaleza pecaminosa, fallaron en todos estos términos del pacto. Pero el nuevo pacto es el pacto del Padre con el Hijo, con el que no falla. Y por supuesto, todos los que habitamos Cristo, todos los que estamos ahí. Entonces, esto es muy importante verlo, queridos hermanos, porque primero Dios no cancela sus pactos, sino que cada pacto que introduce nos va dando un espectro, una dimensión mayor de lo que es el propósito divino, reunir todas las cosas en Cristo, lo que dice Efesios capítulo 1, en un reino de sacerdotes y de gente santa, un reino que es interno, que es principalmente en el corazón y se expresa de manera externa. Entonces, mis queridos hermanos, ¿para qué fue elegido Israel? El Israel que encontramos en las páginas del Antiguo Pacto. ¿Para qué fue elegido entonces Israel? Bueno, Israel fue elegido para ser luz a las naciones, un modelo, un reflejo de la gloria divina, es lo que dice Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5, que dice que de Israel son la promulgación, los pactos, pero el versículo 5 dice que todo eso ha encontrado su plenitud, ha encontrado su cumplimiento en Yeshua el Mesías. Y esto es muy importante que lo podamos ver, porque aclara lo que es el centro del propósito divino y ubica a Israel en el papel de Dios, que no es otro sino el medio a través del cual el Mesías nacería. Pero ya vamos a ver eso para terminar. Todos los elementos del Antiguo Pacto era una figura cuya realidad es Cristo. Esto lo sabemos nosotros muy claramente, que todo lo que está en el Antiguo Testamento es figura, es tipo y sombra de lo que está en el Nuevo Pacto, y que Cristo es la realidad de todas las cosas. Entonces, Israel no fue el plan o no fue el fin del plan, sino el medio para que el Mesías naciera. Así como hacía falta un vientre espiritual, que fue un vientre natural, mejor dicho, que en este caso fue el de María, para que Yeshua naciese, para que naciese literalmente y para que viniese a la tierra, la nación de Israel, la elección de la nación de Israel tenía que ver con que fuese el instrumento para que el Hijo de Dios, para que Yeshua el Mesías viniese al mundo. Entonces, si esto es de esta manera, y digamos es relativamente sencillo de verlo en las Escrituras, ¿por qué tenemos hoy todos estos conflictos de interpretación y la gente cuando lee la profecía y el fin de los tiempos
en vez de estar confiados y esperanzados en la segunda venida de nuestro Mesías, más bien están turbados, están preocupados. ¿De dónde han venido todos estos problemas? Bueno, básicamente han venido de lo que es el dispensacionalismo. Vamos a hablar en el próximo video acerca de lo que es el dispensacionalismo y la teología de los pactos. Vamos a tocar eso para poder ver por qué el dispensacionalismo ha torcido de forma grave lo que es el plan, lo que es el propósito divino con algunos de sus postulados. Entonces, por hoy vamos a terminar con que el centro de la profecía y el propósito divino es Yeshua el Mesías. Apocalipsis capítulo 19 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Quiere decir que la esencia, la realidad y hacia donde la profecía apunta es hacia la persona de Cristo, porque por Él, para Él y por medio de Él son todas las cosas. Entonces la nación de Israel no es el centro de la profecía ni es el reloj profético, sino que el centro de la profecía es Yeshua como el Hijo de Dios. Mientras que Israel ha sido, entre otras cosas que vamos a ver en el próximo video, ha sido el medio para que el Mesías pudiese venir a la tierra. Así que bueno, me gustaría saber también tu opinión respecto a este importante tema, porque es muy lindo poder ver la profecía y poder ver todo lo tocante al fin de los tiempos cuando ponemos a Cristo en el centro. Al poner a Cristo en el centro de la profecía, nosotros más bien cobramos ánimo, sentimos la necesidad de prepararnos como iglesia para su gloriosa venida, en vez de estar medrosos, en vez de estar sacando cuentas, en vez de estar viendo la profecía como un calendario de eventos. Así que bueno, por hoy quiero dejarlo hasta aquí, pero no te pierdas el próximo video, porque vamos a estar hablando acerca de lo que es el dispensacionalismo y la teología de los pactos. Si este video te ha gustado, bueno, compártelo con alguien, por favor, dale like también y suscríbete al canal de nuestra congregación. Dale la campanita también para que cada vez que subamos un video te pueda llegar la notificación a tu teléfono celular. Bueno, sin más que hablar por el día de hoy, se despide de ustedes con mucho cariño el pastor Jorge Martínez. También un fuerte abrazo de parte de nuestro apóstol Mercedes Moratino, de mi esposa, la pastora y profeta Marianis de Martínez. Así que será hasta un nuevo encuentro. Por favor, ve con mucho detenimiento este video con Biblia, papel y lápiz en mano. Bendigo tu vida, la vida de tu familia, de tus descendientes, y oro para que Yeshua crezca por la fe en tu corazón, en nuestros corazones. Nos vemos en un próximo encuentro. Chao, muchas bendiciones.